Me llamo Alisa Johnson, tengo 23 años y trabajo en la empresa de mi padre. Estoy casada con Nathan, de 29 años, y llevamos juntos 2 años. Tenemos un hijo de 1 año, Leo. Nathan a menudo sugiere que debería dejar mi trabajo en la empresa de mi padre, principalmente porque no le gustan mis padres. Parece molesto por la falta de educación formal de mi padre y la pequeña empresa algo deteriorada que dirige, que fabrica tornillos y componentes pequeños. Nathan no quiere estar asociado con eso. En contraste, yo admiro a mi padre por su trabajo duro, su valentía ante los desafíos y su genuino cuidado por sus empleados. No tengo planes de dejar la empresa de mi padre. Nathan también parece disgustarse de que yo respete más a mi padre que a él. Una vez, durante el desayuno con Nathan y nuestro hijo Leo, sacó el tema de nuevo. Alisa, deberías considerar trabajar en una empresa más grande. Te graduaste de una universidad prestigiosa y eres hermosa. Me encantaría presumir de ti en el trabajo, pero no puedo por donde trabajas ahora. Además, gano lo suficiente para nosotros. ¿Por qué no consideras quedarte en casa en su lugar? Estas conversaciones siempre terminan de la misma manera, conmigo diciéndole a Nathan que no dejaré la empresa de mi padre. Por lo general, Nathan responde con comentarios como, eres la única en el mundo que no me escucha, o si sigues así, será más difícil para nosotros seguir juntos, y luego suele salir de la habitación. Más tarde, a menudo hace algo mezquino para molestarme y luego se regodea preguntándome si ahora le escucharé. Aunque el divorcio ha cruzado por mi mente, no puedo hacerlo. Nuestras familias se llevan bien y aman mucho a Leo. Mi padre y mi suegro son buenos amigos y pasan tiempo jugando al golf y pescando juntos. Mi madre y mi suegra disfrutan de nuestras exposiciones juntas. Ambos conjuntos de padres han proporcionado a Leo un ambiente amoroso que no quiero interrumpir. Mis sentimientos hacia Nathan han desaparecido y ya no disfruto compartiendo la cama con él desde que nació Leo. He estado durmiendo en la habitación de Leo con la puerta cerrada con llave. Nathan solía irrumpir y discutir sobre mi trabajo, asustando a Leo con su voz alta. Ahora se mantiene alejado por la noche, pero sigo manteniendo la puerta cerrada con llave por si acaso. Esta mañana, como de costumbre, Nathan me acosó por no dejar la empresa de mi padre. En lugar de volver a casa para cenar, salió a beber con colegas y me envió una foto del mismo sonriendo con una compañera de trabajo. Esto no me molesta ni me hace sentir insegura. Me envió un mensaje diciendo, así es como desahogo mi estrés porque no me escuchas. Deja la empresa de tu padre ahora. Quería ignorar su mensaje, pero por el bien de nuestras familias y de Leo, respondí, solo quería que vinieras a casa y cenaras con nosotros. Su respuesta fue despectiva, debe haber sido difícil, ¿eh? Ya estoy volviendo a casa. Lamento haberme casado con Nathan, aunque es inteligente, su comportamiento es inmaduro y frustrante. Un día, Nathan anunció con alegría, podría estar ascendiendo pronto. «Wow, eso es genial», respondí. ¿Se concretó ese acuerdo reciente? Todavía no está finalizado, pero está casi hecho. El jefe estará encantado, tal vez incluso llore de alegría. El director que solía ser tan los poderosos tendrán que inclinarse ante mí ahora, jaja. Ese día, Nathan sorprendentemente no me instó a renunciar a mi trabajo en la empresa de mi padre, en cambio, se dirigió a su propio lugar de trabajo mientras yo salía de casa con Leo para ir a mi oficina como de costumbre. Dejé a Leo en la casa de mis padres, que está cerca, antes de ir al trabajo. Al llegar al trabajo, mi compañero de trabajo se apresuró hacia mí. «Buenos días, Alisa. El jefe parece inusualmente molesto hoy. ¿Pasó algo?» Todos están preocupados por él. Al escuchar esto, fui inmediatamente a la sala etiquetada como «Sala de Invención», donde estaba mi padre. Encontré a un joven de unos 20 años sentado en el sofá, con el rostro bañado en lágrimas. Mi padre, visiblemente más furioso de lo que lo había visto nunca, estaba sentado frente al joven. «Lo siento, Alisa, ahora mismo no puedo perder el tiempo charlando», dijo mi padre bruscamente. «Todos están preocupados por ti». «¿Qué está pasando?», pregunté preocupada, disculpándome por su brusquedad. Mi padre me invitó a unirme a la conversación. Mientras tomaba asiento al lado de mi padre y miraba el rostro bañado en lágrimas del joven, este se puso de pie y se presentó. «Encantado de conocerte, soy Scott». «Siento causar problemas», dijo Scott con una expresión apenada. Le pregunté qué había pasado. Scott comenzó a explicar su situación. Trabaja en un fabricante de máquinas eléctricas y recientemente fue ascendido a líder asistente para un nuevo proyecto de maquinaria.
Sin embargo, el líder designado no asistía a las reuniones ni iba al campo, sirviendo básicamente como una figura decorativa. Los miembros del equipo preferían así, ya que les facilitaba el trabajo. Scott se encontró asumiendo las responsabilidades del líder. Mencionó que algunos componentes de la empresa de mi padre fueron elegidos para su proyecto. Visitó la empresa de mi padre sin una cita y de manera irrespetuosa exigió hablar con el CEO. Su apariencia, marcada por el cabello despeinado y múltiples anillos, no le cayó bien a las secretarias de mi padre, Jackson y Randy. Le pidieron a Scott que ajustara su actitud y su apariencia antes de regresar. Sin saber que estaba mal con su comportamiento, Scott regresó a su empresa y habló con su jefe, quien reaccionó con enojo. No dejes que te pisoteen. Afirma tu posición y diles que estamos utilizando sus partes, dijo su jefe, ansioso por satisfacer las demandas de sus colegas y usar los componentes de la empresa de mi padre. Scott regresó a la empresa de mi padre, esta vez se acercó a Jackson y Randy de manera más respetuosa, pidiendo, por favor, díganme cómo puedo mejorar mi enfoque. Casualmente, mi padre escuchó la conversación e invitó a Scott a la sala de reuniones para discutir. No juzgamos a las personas por su apariencia, comenzó mi padre. Creo que estaban tratando de enseñarte la etiqueta en el lugar de trabajo, explicó mi padre. Jackson y Randy asintieron en acuerdo y comenzaron a instruir a Scott sobre el comportamiento profesional. Cuando visitas otras empresas, a menudo juzgan toda tu organización según tu presentación. ¿Qué tipo de empresa crees que sería mejor recibida? ¿Una donde la gente esté bien vestida y sea cortés o una que no lo sea?, preguntaron. Scott respondió que la primera y se disculpó, prometiendo comenzar de nuevo después de hacer una cita. Scott regresó con una apariencia más pulida, con el cabello recto y sin accesorios. Mientras hablábamos con él, vimos su sinceridad y dedicación a su trabajo, no solo en términos de componentes, sino también su disposición a colaborar y compartir ideas. Esto llevó a una cooperación exitosa entre los miembros jóvenes de la empresa de Scott y la de mi padre. A menudo buscaban consejo de nosotros y se progresaba en un nuevo prototipo durante 6 meses. Pero justo cuando el proyecto estaba a punto de completarse, el líder del equipo de Scott tomó todos los materiales de presentación preparados y ascendió a una joven empleada favorita, quitando al líder asistente de su posición. El equipo y los colaboradores se opusieron firmemente a esto, pero fueron silenciados con amenazas de difundir rumores y hacer su trabajo difícil. Al escuchar esto, mi padre estaba furioso. Jackson, que había estado escuchando, comentó, esos rumores son solo mentiras, ¿verdad? No deberías tener miedo de ellos. Scott explicó que la remoción del líder asistente se debió a informar una violación de las horas de trabajo al Departamento de Recursos Humanos. A pesar de enfrentar severas advertencias, se mantuvo firme. Scott regresó a la empresa de mi padre porque estaba frustrado con los cambios y quería discutir todo. Deberías dejar esa empresa y venir a trabajar para nosotros, ¿verdad, jefe?, sugirió Jackson, imitando a un personaje de una película del oeste icónica, lo que hizo que todos, excepto Scott, estallaran en risas. Scott respondió, a pesar del trabajo serio que hacen, todos parecen disfrutar. Siempre he admirado eso y quiero trabajar con ustedes, dijo con lágrimas en los ojos mientras se inclinaba ante mi padre. Mientras escuchaba la historia de Scott, algo continuaba preocupándome, lo que me llevó a hacerle una pregunta. Le pregunté, ¿cuál es el nombre de tu empresa? Y cuando Scott respondió, resultó ser la misma empresa manufacturera de maquinaria donde trabajaba mi esposo. Incómoda, pregunté más, ¿puedo preguntar el nombre de tu líder de equipo? Como tenía miedo, Scott respondió, su nombre es Nathan Johnson. Mi padre y yo nos miramos sorprendidos y nos llevamos las manos a la cabeza incrédulos. Después de un momento de silencio, Randy comentó, sabía que había escuchado ese nombre antes, es el esposo de Alyssa. Le expliqué a Scott, lo siento, pero Nathan es mi esposo. Scott respondió, él es quien me dio la oportunidad de trabajar en esta empresa, así que en realidad le estoy agradecido por eso. Jackson parecía tener una preocupación en mente y preguntó con cautela, dada la presencia de Alyssa aquí, ¿tiene la empleada favorita alguna conexión con Nathan? Scott me miró nervioso, sin saber cómo proceder. Lo tranquilicé, no te preocupes por eso, estoy en un matrimonio falso con mi esposo. Ya no siento nada por él. Esta revelación sorprendió a mi padre. Después de disculparse con él por causarle angustia, me abrí sobre todas las dificultades que había estado experimentando todos los días, explicando por qué no había hablado antes. Él escuchó y finalmente entendió la situación.
No me sorprende que mi nieto Leo no haya sido muy cariñoso conmigo, dijo. He vivido una vida de la que estoy orgulloso, así que no me importa lo que digan de mí, pero debe ser difícil para Lisa seguir escuchando cosas negativas sobre sus padres. Sin embargo, no te preocupes, mantendré mi relación con sus padres ya que son familia y amigos. Si alguna vez quieres volver a casa, siempre eres bienvenida. Sus palabras aliviaron un peso de mis hombros. Luego, Jackson preguntó a Scott, ¿y qué pasa con la relación entre tu jefe Nathan y la empleada favorita? Scott respondió, no hay evidencia concreta, solo rumores que circulan, pero varios empleados han visto a Nathan y a la empleada favorita salir juntos de salas de reuniones o salas de documentos, e incluso algunos los han visto almorzar juntos. En ese momento, Randy hizo una llamada telefónica. Oye, tengo una situación que me gustaría que investigues, ¿puedes venir a la oficina ahora mismo?, preguntó a la persona al otro lado de la línea. Una vez que colgó, dijo, voy a contactar a un amigo en una agencia de investigaciones privadas para que investigue esto. Jackson tomó el teléfono y comenzó a marcar. Hola, necesito un abogado especializado en casos de divorcio relacionados con infidelidad, ¿puedes venir a la oficina ahora mismo? Gracias. Dijo al teléfono mientras Jackson y Randy avanzaban en sus llamadas. Mi padre se rió y comentó, tu habilidad para tomar acción rápida es una de tus mayores fortalezas. Scott se ofreció a vigilar de cerca a Nathan y a la empleada favorita por el momento. Luego, todos regresaron a sus respectivas áreas de trabajo y mi padre tranquilizó a los empleados preocupados diciendo, lamento haberles causado preocupación a todos, pero parece que ahora podemos encontrar humor en la situación. Gracias, como siempre. Las sonrisas volvieron a los rostros de los empleados y el ambiente animado y habitual se restableció en el lugar de trabajo. Mi padre se acercó a mí y me preguntó, ¿puedo discutir los eventos recientes con tus suegros? Respondí, solo quiero que los alientes a seguir visitando y cuidando a Leo con cariño como siempre lo han hecho. Por la tarde, el detective privado y el abogado llegaron a la sala de planificación para discutir nuestros planes futuros. Se compartió el contenido de la reunión con todos los presentes y se decidió que Jackson, quien había regresado a la empresa, me transmitiría los detalles de la reunión al final del día laboral. Cuando fui a recoger a Leo a la casa de mis padres, expliqué la situación desde mi perspectiva y me disculpé por no revelar la verdadera naturaleza de mi esposo. Me sentí culpable por haber pisoteado las creencias de mis padres de que mi matrimonio era feliz. Sin embargo, mi madre, en lugar de estar molesta, parecía aliviada. Ahora necesitamos preparar una habitación para mi hija y mi nieto, dijo sonriendo. Ella recordó la mirada despectiva que mi esposo le había dado a la empresa de mi padre cuando la vio por primera vez y había sospechado que no era un buen hombre. Ojalá me lo hubieras dicho antes, dijo al día siguiente. Jackson recibió una llamada de Scott en su teléfono inteligente. Scott había presentado su renuncia, explicando que planeaba pasar su tiempo restante en la empresa realizando tareas diversas y ayudando en la transición de sus responsabilidades, sin tomar tiempo libre remunerado. La empresa aceptó su renuncia, pero los miembros del equipo del proyecto visitaron el Departamento de Recursos Humanos para declarar, todos hemos violado las normas de trabajo de la empresa, al igual que el señor Scott, así que por favor disciplínenos también. Con cartas de renuncia en mano, el Departamento de Recursos Humanos se vio sumido en el caos al final del día laboral regular. Mi esposo ya había salido de la oficina. Se convocó una reunión en la gran sala de conferencias a la que asistieron el presidente de la empresa, los jefes de departamento y los miembros restantes del equipo del proyecto, incluido Scott. Durante la reunión, se reveló que mi esposo, como líder del equipo, no había asistido a ninguna reunión, no había estado presente en el trabajo y no había contribuido al proyecto. En cambio, se había atribuido el mérito del trabajo completado por el equipo. Se retiró a Scott de su rol como líder asistente y lo reemplazó con una empleada favorita. El presidente de la empresa expresó un profundo pesar por la situación. Si las acusaciones eran verdaderas, Scott sugirió que no se tomaran medidas inmediatas hasta que se recopilaran todas las pruebas, ya que la cuñada de uno de los clientes de la empresa estaba llevando a cabo una investigación con un detective privado. Se propuso que no se dijera nada a mi esposo sin pruebas concretas. La empresa acordó esperar las pruebas y luego interrogar a mi esposo antes de decidir sobre acciones disciplinarias. Se les pidió a los miembros del equipo que pospusieran la presentación de sus renuncias. Sin saber de estos desarrollos serios, mi esposo, que normalmente regresaba a casa a tiempo, llegó a casa alrededor de las 9 de la noche, después de que Leo se había acostado.
Comenzó a quejarse de la ineptitud de todos los demás, presumiendo que había estado trabajando horas extras para garantizar el éxito del proyecto. Creía que todos estaban celosos porque estaba en camino de convertirse en jefe de departamento después del éxito del proyecto. Sabiendo la verdad, no pude evitar, pero me reí de sus delirios. En su buen humor, le ofrecí algunos cumplidos que en realidad no significaban nada. Parecía disfrutar imaginándose como el futuro jefe de departamento, deleitándose en la admiración y envidia de los demás. Mi esposo seguía sonriendo alimentado por sus fantasías. Mientras tanto, en el trabajo, el plan de Scott se puso en marcha. Los miembros del equipo comenzaron a elogiar continuamente a mi esposo. Señor jefe de departamento, bromeaban. Aún no, pero el CEO parece muy optimista sobre el proyecto. Lo adulaban con comentarios como, ¿cómo podemos ser tan competentes como usted, señor Johnson? Mi esposo estaba encantado y atrapado en su nueva popularidad, volviéndose cada vez menos cauteloso. Entonces, según lo planeado, logramos capturar videos de su aventura con una empleada utilizando cámaras ocultas en las salas de documentos y conferencias. En solo 5 días, la agencia de detectives y Scott acumularon pruebas sustanciales de su infidelidad. Lo único que quedaba era demostrar que mi esposo había creado los documentos del proyecto él mismo. Esta tarea fue sencilla. Scott había guardado los documentos en una unidad USB que claramente expondría la verdad si la empresa los interrogaba a él y a mi esposo sobre su contenido. Scott y otros miembros del equipo presentaron todas las pruebas a la empresa. Ajeno a todo esto, mi esposo regresó a casa de muy buen humor y se lanzó a sus fantasías. Definitivamente me nombrarán jefe de departamento, dijo. El CEO tuvo una larga conversación con el jefe actual y luego el jefe me miró. Debe haberle dicho que prefiero tener al señor Johnson a cargo en lugar de a cualquier persona incompetente, continuó con sus ensoñaciones. Esto ampliará aún más la brecha entre la empresa de tu padre y la mía. Deberías renunciar a tu trabajo y convertirte en ama de casa a tiempo completo. Serás la esposa de un jefe de departamento, dijo. Respondí en voz alta, fingiendo enojo. Tus padres estarían furiosos si supieran que te estás burlando de los míos, de sus amigos cercanos. Me enorgullezco de mi trabajo y lo disfruto. No renunciaré. Mi esposo retrocedió. Nunca vuelvas a invitar a tus padres a nuestros eventos familiares. Si no te gusta, lárgate. Tendré mujeres esperándome una vez que me convierta en jefe de departamento, dijo. Cuando le pregunté si estaba seguro, respondió, ¿qué quieres decir? No vuelvas a contactarme. Así que respondí, está bien, me iré. Al día siguiente, lo vi salir para el trabajo en silencio. Luego llamé a mi padre para que me ayudara a mudarme. Mientras mi padre, sus compañeros de trabajo y yo cargábamos nuestras pertenencias en un camión, mis suegros llegaron ofreciendo su ayuda. Vinimos para ayudar, dijeron, y nos disculpamos mutuamente. Gracias por permitirnos ser abuelos de Leo, dijeron, inclinando la cabeza. Les sostuve las manos y también me incliné expresando mi gratitud. Mi padre dijo, apresurémonos y mudemos todo para que podamos relajarnos en casa. Mi suegro estuvo de acuerdo. Hagamos eso, mientras ambos continuaban ayudando con la mudanza. Una vez que terminamos la mudanza, frente a mis padres y suegros, les mostré los documentos de divorcio firmados y expliqué que me estaba separando de mi esposo. Mis suegros se disculparon repetidamente, pero mi padre los tranquilizó diciendo, sigamos llevándonos bien, Ken. Y le dio una palmadita amistosa en la rodilla a mi suegro. Mi madre intervino, Mary, sigamos con nuestras sesiones de bordado juntas. La próxima semana hay una exposición de arte, vayamos. Y dio una palmadita afectuosa en la rodilla a mi suegra. Ken, Mary, ¿por qué no se quedan en nuestra casa esta noche para tomar unas copas?, ofreció mi padre, sacando las bebidas. Mi suegro aceptó, gracias, aceptaremos esa oferta esta noche. La interacción cordial reunió a mis padres y mis suegros aún más cerca, sin que yo sintiera que estaba entrometiéndome. Esa noche decidí ir al cuarto de Leo y descansar. Al día siguiente, mi esposo fue convocado a una sala de conferencias por los ejecutivos de la empresa, incluido el CEO y el jefe de departamento. También estaban presentes Scott, los miembros del equipo y la empleada con la que había tenido una aventura. El CEO dirigió la audiencia al mismo, interrogando a mi esposo sobre si había intentado reclamar el proyecto como propio sin contribuir a él y robar los documentos completados. Dado que Scott y los miembros del equipo estaban allí, mi esposo no pudo encontrar una excusa y permaneció en silencio. El CEO, impaciente, exigió en voz alta, bueno,
que tienes que decir bajo presión. Mi esposo admitió rápidamente sus acciones. Luego, el CEO le preguntó por qué había degradado a Scott y lo había reemplazado con la empleada. Mi esposo intentó justificarlo diciendo que ella era más capaz que Scott. El jefe de departamento respondió: ¿estás diciendo que la mujer que solo sirve té y hace copias es más capaz que el señor Scott? Mi esposo se mordió el labio, bajando la cabeza en silencio. Luego, el CEO proyectó imágenes fijas tomadas del metraje de video en la sala de conferencias y en la sala de documentos, dejando pálidos tanto a mi esposo como a la empleada, Alice. El CEO le preguntó a Alice: «Señorita Ford, ¿qué significa esto?». Alice respondió sin dudar, explicándome que el señor Nathan le había prometido una vida laboral más fácil si estaban juntos, pero ella no había sido seria acerca de la relación, ya que ya tenía un novio. «Solo lo consideré parte del trabajo», agregó. Mi esposo, enfurecido por su respuesta, exclamó: «Tenías un novio, mujer infiel, has arruinado mi vida». Alice respondió: «Tienes esposa, Tim Nathan, no te enojes conmigo». La discusión entre ellos escaló, lo que llevó al CEO a intervenir: «Basta, la investigación ha terminado. Les informaré sobre la acción disciplinaria más tarde». Hasta entonces, el señor Nathan y la señora Ford están suspendidos y deben quedarse en casa. Luego de eso, el CEO abandonó la sala de conferencias seguido por los demás. Mi esposo fue reasignado a un trabajo manual en el sótano clasificando documentos, en lo que se conocía como el departamento menos relevante de la empresa. Alice, quien enfrentó dificultades en la oficina después de que su novio se enterara de la aventura, finalmente renunció. Un abogado redactó un acuerdo para que lo firmaran, donde mi esposo quedó obligado a pagarme $30,000 y Alice $20,000 como compensación. Ambos tuvieron que solicitar préstamos a entidades financieras para realizar los pagos. Además, mi esposo aceptó pagar $5,500 adicionales al mes como pensión alimenticia para Leo. Unos meses más tarde, mi esposo, desheredado por sus padres, trabajaba en 2 empleos, uno en una tienda de conveniencia durante el día y otro como guardia de seguridad por la noche. Vivía solo en un apartamento descuidado y aparentaba ser mucho más viejo que su edad, como señaló alguien que lo vio. Parecía tener alrededor de 60 años. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.